ya pasar al proceso de los 30 días, ¿no? Entonces creo que podemos afinar ese texto como vamos avanzando. Hay más detalles, pero no sé si algunos de los participantes quisieran hablar. Señor viceministro. Gracias, congresista. Se mencionó también el tema de cómo identificamos las cláusulas abusivas, las malas prácticas, ¿no? Precisamente lo que nosotros hacemos como Ministerio de la Producción es establecer un formato. A ver, hay que acordarse que la propuesta es que el pago mayor a 30 días es excepcional y tiene que estar justificado en las condiciones se establecen en ese contrato. Entonces, ese contrato vamos a nosotros a hacer un contrato expeditivo, con las cláusulas, con los componentes y la información necesaria para tomar una decisión, ¿no? Entonces, para facilitar también, y para que esto tampoco no sea un óbice, en el caso de que las empresas justificadamente por el ciclo de sus negocios tengan que pagar a más de 30 días. Pero es un formato simple, manejable, y yo no tengo mayor inconveniente que eso también sea transparente, ¿no? Para tener información pública de estas empresas. Gracias, viceministro. Me ha pedido la palabra el señor Rafael Zorrilla de Sbank. Gracias, presidenta. Con respecto al registro del pago, yo creo que eso es un tema bastante engorroso hoy día. La firma de un acuerdo entre un gran pagador y una pequeña empresa puede tener diferentes tipos de cláusulas. El validar si la cláusula es abusiva o no es bastante complejo, igual que los plazos, validar si es abusivo o no es complejo. El registro de alguien que le vende a un gran pagador o a un pagador en una sola oportunidad tendría que correr por un procedimiento de inscripción de ese registro, así como lo comentabas sobre Fernando, creo, sobre el tema de poder hacer un descuento electrónico de tu factura o lo que sea. Es súper complicado. El registro de este acuerdo entre las partes con una fecha de pago posterior a 30 días creo que es muy engorroso si se quiere llevar de la manera que lo han comentado. Yo comenté que podría estar ese registro y esa fecha de pago indicada al momento que nace la factura, y a través del sistema que SUNAT puede implementar. Y en caso eso sea rechazado, SUNAT debería tener un combo de motivos de rechazo, y tomado eso como válido, ya un acuerdo entre las partes en esquema de solución. Es un tema a validar, pero que sea una firma, un documento manual y que sea registrado con varios puntos, o en Cavalli como se planteó en algún momento, o en Produce como se plantea, o como lo comentan ahora, yo lo veo súper complejo. Creo que ahí podemos profundizar un poco más ya desde el punto de vista técnico y plantear una solución completamente diferente a esa. Y lo digo por un tema en particular. Además de lo que he comentado, yo obviamente trabajo en un banco, y al momento de tener algunos casos que se han presentado sobre malas prácticas de grandes pagadores muy conocidos, que obviamente no voy a decir su nombre, hemos tenido que entregar un documento así de ancho, para que pueda entrar a trámite. Lamentablemente ese trámite no llegó a su fin por ese lado, porque nos estábamos dando mucho plazo. Hablaron entre dos personas de muy alto rango de ambas instituciones y se solucionó el problema con un periodo de pago, etcétera. Pero siguiendo este procedimiento no funcionó tan bien como hubiéramos querido. Y sí creo que Produce tiene que actuar de oficio con respecto a estas informaciones que van saliendo, porque si es efectivamente, si una pequeña empresa o una microempresa o una empresa cualquiera va donde un gran pagador y le dice, sí, yo me registré porque él no me quiso pagar, efectivamente sale del circuito en el acto y sale del circuito de todo el grupo de empresas a las cuales pertenece. Así que sí creo que ese tema sancionador de Produce, que es muy importante en esta norma, tiene que ser afinado, tiene que ser también de oficio, y sí creo que el registro tenemos que trabajarlo y pensarlo de una manera distinta, casi automática, ¿no? Perfecto. Fernando. Sí, respondiendo un poco a Rafael, el registro pensado, por lo menos el que se está implementando en Chile, que todavía está en etapa de prueba, es netamente la misma información, que es lo que preguntó el congresista, la misma información que va en una factura. La única diferencia es que se incluye un campo en el que
no sé si alguien ha rellenado recibo honorario últimamente. Cuando llevas un recibo honorario hay un campo que ya tiene la SUNAT en su sistema que dice observaciones, un campo igualito que diga observaciones y se incluye las fechas. Ojalá la fecha de entrega, o sea, la fecha de contrato, la fecha de entrega de mercadería, ojalá se pueda la fecha de aceptación de mercadería, que es el único punto que falta pendiente, pero lo otro sería la fecha de aprobación de factura o de emisión de factura y de pago, ¿no? O sea, algo tan simple que pueda ser inclusive para ahorrarle costos, tratar de ahorrarle costos al Estado, generarlo bajo la misma plataforma digital que ya existe. Porque lo que estamos buscando, y sí lo hemos escuchado de varias grandes empresas que yo he conversado con los principales grupos económicos de este país y me han dicho, Fernando, no vas a complicar la vida. No le vamos a complicar la vida, porque los proveedores vamos a hacer ese registro y lo único que necesitas tú es confirmar tal cual me confirmas mi orden de compra. Simplemente que en el mail que yo te confirmo, que tú me mandas la orden de compra, yo te lo devuelvo con el registro en base al dato que tú me has dado en tu orden de compra. Se acabó el problema. No es nada complicado, no necesitas personal adicional, de repente una pequeña adaptación en el sistema para el autollenado de órdenes de compra. Pero acuérdense que esta ley va dirigida a los que no tenemos personal. Entonces, si la complicamos, los primeros que van a saltar a matarme en la calle van a ser la gente que yo estoy representando. Gracias. Bueno, hay algunos detalles que van a tener que ir al reglamento, ¿ah? O sea, no podemos poner en la ley, o sea, que no compliquemos hoy día la ley para hacer las cosas, varios detalles que van a ir al reglamento. Me ha pedido la palabra primero Francis Stenning, Cavalli y luego la Superintendencia de Mercado de Valores. Gracias. Para precisar algunas preguntas que se han hecho sobre Cavalli, ¿no? Y por qué Cavalli, ¿no? Creo que no es primera vez que escucho esa pregunta en estos foros, pero simplemente para relacionarlo al tema que estamos tratando el día de hoy. Sí, Cavalli es una empresa privada que tiene un servicio, llamémosle de interés público, pero que cualquiera de las instituciones que está acá de alguna forma tiene la prerrogativa de poder desarrollar un producto semejante o un servicio igual, con la idea es que sea con el mismo nivel de exigencias que se nos han establecido a nosotros, ¿no? Para mencionar, Cavalli tiene casi 25 años de servicio en este campo de manejo de títulos valores. Tiene una especialización y una alta sofisticación que se ha adquirido con el tiempo y que está adecuada a los niveles de altos estándares, ¿no? Estándares que nos llevan a hoy día poder manejar con una exactitud, no hoy día, sino que a lo largo de estos 25 años, con exactitud, una tenencia de hoy en día aproximadamente 170.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, los mantenemos al centavo y con acciones exactas, y eso puede dar fe que aquí la Superintendencia de Mercados de Valores. Los mercados financieros se manejan en función a la confianza y a la seguridad. El día que fallamos en alguno de estos elementos, realmente el producto que estemos sacando fracasa. Con esto no estoy diciendo que Cavalli es indispensable, pero instituciones que cumplen ese rol como el de Cavalli son indispensables. Entonces, independientemente de los servicios que proveemos y que nos ponemos al servicio realmente de la comunidad financiera, de nuestra parte, con total apertura y total transparencia, ¿no? Creo que es importante resaltar que si bien Cavalli es un monopolio natural, pero monopolio natural no es una mala palabra. Una mala palabra es monopolio natural con prácticas monopólicas. Y las prácticas monopólicas, eso sí, no las tenemos y no las aplicamos. Y de eso también puede dar fe acá la Superintendencia de Mercado de Valores, quienes nos supervisan permanentemente en ese sentido, de que buscamos en todo momento el diálogo con las contrapartes, como creo que lo hemos buscado y hemos dejado constancia a lo largo de todo el proceso, de que buscamos nosotros que desarrollar el mercado, vivimos del desarrollo, si a todos nos va bien, finalmente a nosotros también nos va a ir bastante bien. Entonces, en ese sentido, simplemente precisar, sí, Cavalli es el único proveedor de este servicio, pero es un servicio de alta sofisticación, de alta especialización, de alto control, de alto riesgo, y todo eso lo venimos asumiendo a lo largo del tiempo con una serie de prácticas y estándares a nivel internacional. Tenemos un reconocimiento de esa naturaleza, ¿no? Entonces, eso lo ponemos al servicio, sí dejamos constancia
que lo puede desarrollar la superintendencia, alguna de las superintendencias, lo puede desarrollar la SUNAT, lo puede desarrollar alguna de las asociaciones que están aquí presentes. Lo que sí es, quien lo desarrolle finalmente ese servicio, deberíamos tenerlo a los mismos estándares que hoy día los tenemos en lo que es el mercado de valores, ¿no? Entonces, creo que ahí está puesto el tema, o sea, cualquiera lo puede desarrollar, la norma lo permite, y creo que la idea es, si es que podemos desarrollar los mismos estándares, en buena hora, y el tema de costos y de precios que en algún momento se ha puesto no en cuestionamiento, sino en cómo se definen, si hay un proceso de gestión y de administración de los mismos. Hay el costeo el costeo ABC, que de alguna forma nosotros realizamos de manera periódica, presentamos nosotros un análisis del mismo de manera periódica, anual, a la superintendencia para que la misma valide, y consideramos que de alguna forma están de acuerdo con lo que representa la calidad del servicio que ofrecemos. Sobre el resto de detalles, preferiría que en todo caso sea Víctor Sánchez quien los precise. Muchas gracias. Sí, Presidenta. Como complemento al tema referido al costo de Cavalli, ¿no? Se nos solicitó que seamos bastante precisos en cuanto al costo, ¿no? Mencioné hace algunos minutos que la tarifa de Cavalli oscila entre 1,50 sol por factura a 4,50 soles, ¿no? Si esto lo ponemos en la estructura de costos, ¿no? Esto es por factura, por documento, ¿no? Independientemente si el documento es de 10.000 soles o 5.000 soles o 20.000 o 50.000, ¿no? Nosotros tenemos un promedio de promedio de factura, digamos, registrada de aproximadamente 32.000 soles, pero vamos a suponer que la factura es de 10.000 soles, para hacerlo inclusive un poquito más ácida, ¿no? Si nosotros asumimos un costo financiero entre el 20 o el 30% anual, vamos, son tasas que más o menos podrían estar oscilando también en el mercado. Esto supone que Cavalli, ¿no?, debiera tener o tiene una participación en el costo, ¿no?, de aproximadamente 0,5 al 1,5% del total del costo. Es decir, si una empresa un proveedor paga por un financiamiento 300 soles, de esos 300 soles nosotros participamos en 4 soles. Ese es, digamos, para ponerlo en términos prácticos, el costo agregado que le genera la infraestructura. ¿Qué cosa tiene? ¿Qué incorpora esa infraestructura? Incorpora el registro de la anotación en cuenta a nombre del proveedor, es decir, el proveedor se constituye como dueño del documento. Al momento en el que el factor, la entidad financiera, la empresa de factoring, el fondo, compra la factura, nosotros trasladamos y cambiamos la propiedad a nombre de esta entidad, con lo cual se produce el financiamiento, se produce por un lado, digamos, la transferencia de propiedad, y por otro lado se produce el pago al proveedor, ¿no? Y al vencimiento nosotros notificamos, ¿no?, a la empresa que está, que es la obligada al pago, la notificamos y le avisamos 7 días antes que su factura va a vencer, 3 días antes y 1 día antes, ¿no? Es decir, hacemos una suerte de gestión, vamos a llamarle de aviso, de cobranza, no es propiamente así, pero es un valor agregado que está dentro de los 4,50 soles, ¿no? Si adicionalmente la empresa de factoring, que son fundamentalmente nuestras, clientes que tienen este servicio activo, requieren el servicio de cobranza, es decir, que la empresa, en vez de pagar con un cheque o con una transferencia directamente al proveedor, ¿no?, o a la empresa de factoring en este caso, paguen a Cavalli, ¿no?, esos fondos son depositados a nuestras cuentas y nosotros le hacemos la transferencia a la empresa de factoring en el momento ya previamente acordado. Eso también está dentro del costo de los 4,50 soles. Es decir, si uno quiere un servicio sin recaudación, cobramos 3,50 soles. Si el servicio es con recaudación de fondos, podemos ir hasta una tarifa de 4,50. Ese es el máximo autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Esa es la estructura de costos que nosotros tenemos en adición a la metodología de la práctica que comentaba anteriormente el señor Stenning, ¿no? Ahora, otros temas también importantes vinculados al registro de contratos por excepción, ¿no? Y se mencionaba que este es un aspecto que se debiera realizar de forma simple
y sin costo. Como se está diseñando la facilidad, en realidad es simple y sin costo, ¿no? Simple, ¿por qué? Porque se va a requerir de parte de la entidad que tiene contacto con nosotros, que es la empresa de factoring, que nos comunique el plazo en el que efectivamente se va a realizar el pago. Con lo cual, si a este plazo, a este dato, que es un dato en nuestro sistema, en nuestra base de datos, ¿no?, se le añade el proveedor del servicio y el comprador del bien, esa información junta es la que nosotros vamos a trasladar a Produce. Es decir, esta figura de la existencia de contratos existentes se reduce a la consignación de un plazo en nuestro sistema y que nosotros internamente vamos a amarrar con una serie de datos que ya las tenemos registradas, de tal forma que nosotros proveamos a Produce una serie de información para el análisis correspondiente, ¿no? Entonces, simple y sin costo, ¿ok? El otro tema también que quería mencionar es por qué Cavalli realiza este registro de excepciones. Y en realidad aquí el tema, está abierto a que este registro de excepciones sea realizado por cualquier otra entidad. Cuando estuvimos discutiendo cómo lo hacíamos más simple y menos costoso y le facilitábamos la vida a los actores, nos hacía sentido cuando se nos propuso que nosotros fuéramos la entidad de registro. Si esto, la mesa y los señores congresistas consideran que podría derivarse a un registro centralizado en SUNAT, en Produce o en cualquier otra entidad, en realidad nosotros no tenemos ningún inconveniente en que esta función sea realizada por alguna otra entidad, ¿no? Otro aspecto importante también es vinculado al plazo de vigencia o la implementación. Como bien se mencionó hace un momento, aquí estamos hablando fundamentalmente de los grandes lineamientos macro que tendría la norma, ¿no? Y como nosotros solemos decir, el diablo está en los detalles, tenemos luego que sentarnos a trabajar con las entidades correspondientes a preparar los reglamentos y desarrollar los sistemas, que es lo que es lo complejo, la tarea compleja, porque de eso depende la seguridad del sistema en el futuro, ¿no? Si queremos evitar o mitigar los riesgos operativos, informáticos, en general, todos los riesgos asociados a este tipo de negocio, tenemos que ser muy cuidadosos en la implementación. Y por tanto nosotros creemos de que el plazo de 12 meses es un plazo bastante razonable a los efectos de la implementación, ¿no? Sobre todo conocedores de la complejidad informática que este cambio podría contemplar, ¿no? Por último, se comentó el tema de la participación del Banco de la Nación, ¿no? Y nosotros creemos que es pero muy buena la recomendación y la incorporación en esta norma y seguramente en una futura mesa de trabajo. En tanto, el Banco de la Nación ya estuvo trabajando la posible incorporación de las empresas del Estado al mundo del financiamiento, al mundo de proveer, de financiamiento rápido, digital y de una forma abierta, con acceso a todos los participantes, de tal forma que también todos los emprendedores puedan generar, la facilidad de financiamiento en el momento oportuno. Y creemos de que es un actor importante en la medida que es parte de la cadena de pagos de todo este proceso de compras estatales, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Tiene la palabra el señor Omar Gutiérrez. Gracias, señor presidenta. Solo dos precisiones en el comentario que realicé inicialmente. Cuando yo hablé del costo a las empresas proveedoras, dije 5 soles 30 porque son 4 soles 50 más IGB, que finalmente no sé si ellos pueden trasladarlo o no. Primer elemento, que es el costo máximo que cobraría. Segundo, nosotros estamos efectivamente convencidos del valor agregado que le da el servicio de Cavalli en general a un producto, y efectivamente por esa razón en su momento nos pronunciamos a favor y promovimos que
En el caso, con la norma vigente, la transferencia a terceros de las facturas sí tenía que pasar de una factura electrónica, sí tenía que pasar por Cavalli, porque eso le da la seguridad que efectivamente la factura no se venda 2 o 3 veces simultáneamente. Pero, sin embargo, el comentario que he planteado fundamentalmente es por la otra parte que se ha agregado a este proyecto, que es la factura no existe, o sea, la constitución de la factura no existiría si es que no está en la ICLB, y eso obviamente va a tener un costo. No se podría cobrar, aun cuando no se negocie si no está en la ICLB, y no se puede ejecutar si no está en la ICLB. Esos elementos adicionales que donde se está, ya se dijo acá también, monopolizando, creando un monopolio legal a favor de la ICLB, es ese elemento que principistamente creemos que no debería consagrarse una ley a favor de una empresa privada, cualquiera que sea esta, por muy buena que pueda ser esta empresa en general. Eso por un lado. Creo que el problema fundamentalmente está en el tema de la emisión del certificado que permita la ejecución o que le dé el mérito ejecutivo al documento una vez que la factura no se cobre. O sea, ya distinguimos dos cosas. Uno, el proveedor que negocia su factura, el que compra la factura, ya lo hizo vía Cavalli necesariamente, porque la ley ya lo dice así actualmente, y será Cavalli el que le emite el certificado que tenga mérito ejecutivo, ahí no hay inconveniente. Pero veamos al otro, proveedor que emite factura electrónica, pero que no lo negocia y mañana no le pagan, ¿cómo logra emitir ese certificado? Una forma, seguramente barata, es Cavalli, pero no debería ser el único monopolio. Ese es un poco solamente el comentario va por ahí. No, eso es nada más. Gracias, señor Rafael Rizo Patrón. Buenas tardes, señora presidenta, señores congresistas y a los asistentes en general. Quería comentar dos o tres cosas rápidamente. Primero, en relación al tema de Cavalli, yo soy de la Asociación de Empresas de Factoring. Haciendo una comparación, si es que yo fuese un proveedor de una empresa grande y quiero protestar el día de mañana una factura y me voy a una notaría para protestarla, probablemente me voy a cobrar menos de 40 o 50 soles por protestar la factura, o 150 soles. Si yo logro ingresarla a través de Cavalli, la anoto en Cavalli, me cuesta, no sé, un sol 50 anotar la factura en Cavalli inicialmente, y cuando llegue el momento del protesto me cuesta 10 soles protestar la factura, no más allá de eso. Entonces, en realidad me parece que desde ese punto de vista Cavalli es una ventaja para cualquiera que quiere garantizar el mérito ejecutivo de la factura negociable. Segundo punto en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo, me parece validísimo lo que se está tratando de hacer. Creo que va a fortalecer absolutamente en general la posición de las MIPES y de las pymes en general a la certeza de cobro de las cuentas que tienen. Pero principalmente en ese sentido, lo importante acá es si es que finalmente la empresa no tuviese la posibilidad de convertir en un título de valor la factura, que antes de la ley no existía en esa posibilidad, no tiene una posibilidad de voltearse al Poder Judicial a tratar de cobrar ejecutivamente ese título de valor. Pero es bien importante el día de hoy, no solamente y más allá de este marco legal, que entendamos que por más que exista esa ley, si es que finalmente por el lado del Poder Judicial no se hace ejecutivo ese cobro, por más que yo proteste esa factura negociable, no la voy a cobrar ni en 30 ni en 2 meses, me puedo demorar 3 años en cobrarla finalmente. Es importante, me parece, que el Poder Judicial sea parte de alguna manera de ese circuito dentro de ese proceso. ¿Okay? 2 puntos adicionales, más de forma que de fondo. Es importante que la ley de pago justo contemple adecuadamente los términos que el día de hoy contempla la ley de factura negociable, ¿no es cierto? Hay algunos términos que se han estado utilizando de manera distinta y el día de mañana podría generar un problema al momento de llegar a un proceso legal en ese sentido. Si me preguntan mi opinión personal, yo considero que entiendo la validez del registro de este acuerdo o contrato de pago de plazo adicional a los 30 o 60 días, la cantidad de días que finalmente se defina, pero si queremos simplificar la existencia desde mi punto de vista y desde mi posición de las MIPES, es no obligarlos a tener un documento adicional, sino simplemente en la factura negociable contemplar exactamente la fecha y cuál es el acuerdo de pago. Las 2 partes están de acuerdo, las 2 partes aceptan el tema, ahí debería finalmente reflejarse el tema y simplificaría la situación, ¿no? Y tercer punto, yo creo que es importante recalcar un poco una de las preguntas del congresista Torres. Yo creo que la ley de facturas negociables o toda esta discusión de la ley de factura pago justo no está orientada a fortalecer o no la industria del factoring, está orientada a fortalecer la capacidad de cobro y de financiamiento que pueden tener las MIPES y las pymes en relación a sus cuentas por cobrar, ¿no? Va principalmente por ese lado, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Mef quiere decir algo? Sí, por favor. Sí, solamente para hacer un par de precisiones. Primero, en relación a lo que Omar señala, y seguramente él sí lo tiene claro, pero podría ser que se haya generado alguna duda. Las facturas no tienen que ir todas a Cavalli para ser cobradas.
¿no? O sea, eso es punto número uno. Sí, obviamente, como lo señalaron también, si yo soy un proveedor que emito mi factura e ingreso al momento de la emisión la fecha de vencimiento, con lo cual se está atendiendo la consulta que hacía Rafael, ya desde la emisión el proveedor está poniendo a qué plazo ha pactado, entonces ya tiene una fecha de vencimiento cierta. Entonces, si ese proveedor pasan los 8 días y tiene conformidad del bien, del servicio, y decide no anotarla en cuenta, no quiere decir que no va a poder cobrar su factura. O sea, su factura la va a poder cobrar, y en caso de incumplimiento, si decidió no anotarla y no invertir, digamos, 11 soles 50, va a tener que irse a un proceso más largo para poder cobrarla, ¿no? Ahora, si decide anotarla en cuenta, con 1 sol 50 más 10 soles el tema de la constancia de titularidad, va a poder reducir un proceso de cobranza de 4 años a, no sé, 4 meses o 6 meses, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener claro, porque varias veces se ha mencionado de que todas las facturas, las 333 millones, van a tener que pasar por Cavalli, y de ahí hay que descontar un gran porcentaje que se paga en efectivo. Esas no van a entrar a Cavalli ni se van a quedar esperando cobro, porque se pagan cash, y de acuerdo a la ENAO, que es la encuesta nacional de hogares, más o menos el 60% de las facturas que hoy se emiten son en efectivo. Entonces estamos hablando solo del 40%, ¿no? Y de esas, como vuelvo a repetir, no todas tienen que pasar por Cavalli para ser cobradas. Eso es las dos precisiones que quería dar. Bien, muchas gracias. Lo que pasa es que ya nos hemos sobrepasado el tiempo. El congresista Alcalá ya tiene una cita que tiene que retirarse, y más bien lo que quisiera pedirles es que si pudieran enviarnos todas sus opiniones lo más pronto posible, nosotros vamos a revisarlas, incluirlas, de ser posible como máximo el día lunes, porque nosotros queremos ya tener un predictamen ya con sus sugerencias incorporadas el día miércoles. Entonces tenemos que enviarlo con anterioridad a los congresistas, ¿no? Entonces todas sus opiniones, si llegan el día lunes, nos van a ayudar muchísimo a mejorar nuestro dictamen y poderlo debatir el día miércoles ya con la información dada a los congresistas el día anterior, por lo menos. Muchísimas gracias, realmente ha sido una sesión muy importante, muy enriquecedora, y estoy segura que vamos a sacar una de las mejores leyes que va a sacar este Congreso. Muchísimas gracias, para aumentar la formalización, la capacidad de pago de la pequeña empresa y también su financiamiento, que es lo que es más importante para nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Seguimos en vivo con nuestra transmisión de la agenda del día de hoy y de la Comisión de Economía. Hemos podido seguir de cerca esta mesa de trabajo, en donde se ha podido conocer pues las experiencias en cuanto al pago oportuno de las facturas y modificaciones pertinentes a la ley número 29623, la ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial. Una pausa y estamos retornando.